las mafias están en todas partes, porque el concepto de mafia es el de cualquier organización de criminales. Una mafia es una organización de gente dedicada al delito como su actividad principal. Jurídicamente se define una mafia como la organización delictiva que pretende conseguir el monopolio de sus actividades en determinada región. Y sus actividades tienen que ver con la operación delictiva de determinada área, sea un área de la política, sea un área del sistema judicial, sindical, deportivo, narcotráfico, etc. Son grupos de crimen organizado las mafias. Y nos ocupamos de la Argentina y hemos invitado al periodista Machiavelli a que haga esta exposición y hable de la Argentina, siendo este un fenómeno de toda la región y de todo el mundo. Porque el tema de Argentina importa por la naturaleza y la condición actual del país. Argentina es uno de los 3 grandes países de América Latina. Empezar por orden alfabético: Argentina, Brasil y México. Y los otros 2 países, Brasil y México, están en manos de gobiernos paradictatoriales, sirvientes de las dictaduras de delincuencia organizada transnacional. Y la realidad objetiva de Brasil y México lo muestran. México, gran parte de su territorio controlado por el narcotráfico. Dentro de México hay narcoestados dentro de su organización federal. Y Brasil con dificultades tan grandes de crecimiento, sostenimiento y protección del crimen que ha presentado los incidentes de Río de Janeiro de hace unas semanas. La Argentina tiene una oportunidad. La Argentina no está ni mejor ni peor que México o el Brasil, pero tiene un proceso en el cual se ha producido un cambio de gobierno sostenido, presentado y liderado ahora por un gobierno que defiende la libertad y que ha ido restaurando las condiciones de democracia. La Argentina, durante todo este siglo, ha merecido atención especial del Inter-American Institute for Democracy, y solamente quiero citar 2 trabajos. El año 2022, hubieron muchos otros antes, pero el año 2022, Argentina, Santiago del Estero, estudio de casos sobre el crimen transnacional organizado. El investigador Douglas Farah, citando a Geoffrey Ramsey en el libro El Camino Blanco del contrabando de la cocaína, dice que la Ruta 34, una de las arterias de cocaína más importantes de América del Sur, pasa por Santiago del Estero, que es una provincia calurosa y empobrecida. La carretera va desde la frontera sur de Bolivia hasta el corazón de Argentina, cruzando caminos que transportan productos ilícitos hacia el sur y el este, hasta los puertos del Atlántico y hacia el oeste, hacia la costa del Pacífico de Chile. Narcoestado dentro de la Argentina, antes del gobierno de Milei, porque estos narcoestados florecen, se profundizan y se toleran en los gobiernos del socialismo del siglo XXI, durante todo el periodo Kirchner, en la Argentina, que el presidente Macri no logra desarticular. Otro estudio, presentado el año pasado en un foro en la Argentina, en Buenos Aires, y en otro foro en Washington. Un trabajo sobre la Argentina feudal, cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el Estado de Derecho. Al presentar este documento, el destacado profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, escribe lo siguiente: este documento ofrece un análisis exhaustivo de 4 provincias, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, detallando las complejas dinámicas políticas, sociales y económicas que sustentan la gobernanza local de tipo caudillo. El investigador Farah destaca meticulosamente cómo estos líderes provinciales aprovechan la corrupción, la coerción, el clientelismo y el control sobre recursos esenciales para mantener su dominio,
frecuentemente en detrimento de la transparencia, de la gobernanza democrática y el bienestar público. El análisis también ilustra claramente cómo estas regiones se han convertido en nodos centrales en economías ilícitas más amplias, incluyendo el tráfico de cocaína, el contrabando, la trata de personas y otras actividades criminales. ¿Por qué Argentina? Porque Argentina, como lo ha descrito el conferencista Machiavelli, en el fenómeno interno, en la vida diaria, expone, y los argentinos lo saben porque lo sufren, organizaciones mafiosas que abarcan el área sindical, el área judicial, el área política, el área financiera, el área del fútbol. Y el narcotráfico parece que es transversal a estas y otras mafias, porque opera en el sistema de penetración de ese tipo de organizaciones. Nuestro director argentino, aquí presente, el doctor Spángaro, me ha brindado un resumen muy apretado de lo que son los escándalos de hoy día en la Argentina. Y enumeramos algunos. El escándalo YPF por la expropiación en el gobierno Kirchner, el escándalo de los bonos del gobierno, Argentina-Venezuela, el escándalo de la venta de armas al Ecuador, el escándalo de obras públicas, obras con sobreprecios, Kirchner, donde el libro del contador viene a coalición, el escándalo del fútbol, que ahora aparece, con más de 300 millones de dólares no ingresados legalmente, el escándalo de uso de dólares oficiales, el dólar libre, con cambios con Venezuela en el gobierno de Fernández, Kirchner y la administración del señor Massa, y una cantidad de otros escándalos que están en la opinión pública de la Argentina y que representan lo que Hugo Machiavelli ha demostrado que hay hoy día en la Argentina, que son mafias. Mafias como grupos, como organizaciones delictivas, que están vinculadas y que tomaron en algún momento el poder político y que ahora el gobierno actual tiene la tremenda tarea y la obligación de demostrar que las está desmontando, o que por lo menos no participa de esas mafias, para someterlas al escenario de lo que es el juego de la democracia, con justicia, con transparencia, con juego de opinión pública. Pero la Argentina nos da esperanza, y nos da esperanza porque de los tres grandes países de América Latina que he mencionado, México, Brasil y Argentina, Argentina es el único país que ha resistido, los otros resisten, pero que ha logrado empezar un proceso en el que hay confianza en que las mafias pueden ser desmontadas. ¿Y por qué pasa eso en la Argentina? Pasa porque tiene, en mi opinión, por lo menos tres condiciones. La Argentina es un país de clase media. Una clase media que termina expresándose como una fuerza de opinión pública. Eso es muy fuerte. Nunca el kirchnerismo ni el socialismo del siglo XXI logró derrotar eso. Logró engañar a la opinión pública en algún momento, pero después la opinión pública, gracias al segundo elemento que es la prensa libre, volvió a una posición de observación adecuada de la realidad objetiva. Una prensa libre valiente, una prensa libre que destroza el kirchnerismo a partir, hay muchos periodistas, pero de una punta de lanza ya venerable que recibió los más importantes premios de este instituto, el periodista Jorge Lanata. Y gente que sigue ese camino, como el periodista Machiavelli y periodistas de todos los medios en la Argentina, que denuncian y activan la opinión pública para presionar al tercer elemento que en la etapa final del asunto termina por funcionar, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial en la Argentina sí es víctima de una penetración mafiosa, pero hay un punto en el cual la mafia no puede contra la opinión pública y la prensa libre que actúan, y la Argentina gana. Y ahí hay una cantidad de procesos, uno de ellos, la sentencia que está cumpliendo la señora Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, y muchos más que vienen por detrás, porque ese tipo de acciones son las que desmontan las mafias. Ahora está el desafío de las mafias en las provincias,
Está el desafío de la gran mafia del narcotráfico que penetra todo. Está el escándalo más reciente del fútbol, que es una cuestión de trascendencia internacional, y todo lleva a operadores políticos que en determinado momento tomaron el poder político y el gobierno y todavía mantienen poder dentro de las estructuras institucionales del Estado argentino. Y en ese sentido, la descripción, la definición de lo que es un narcoestado puede servirnos para entender el riesgo que tienen los países de convertirse en estados mafiosos. Un narcoestado se define como aquel país en el que los miembros del gobierno, las autoridades, hacen uso de sus potestades legales, de su poder, para participar en alguna de las etapas del narcotráfico. Y un gobierno dominado por las mafias es aquel país en el que los miembros del gobierno, las autoridades, hacen uso de esas potestades legales de gobierno para participar o para proteger o para ignorar y de esa manera ser cómplices de la existencia de mafias tan peligrosas como la del fútbol, la financiera, la política, la sindical o la judicial que el expositor Machiavelli aquí ha presentado. Concluyo agradeciendo la apertura de un tema tan importante en el que el Inter-American Institute for Democracy va a persistir, porque venimos tratando el tema de la mafia judicial argentina desde hace más de una década, cuando le dieron vuelta al sistema judicial para perseguir a los militares y convertir a la Argentina en el país con la mayor cantidad de presos políticos, desconociendo la normativa de una confrontación en la cual la Argentina había sido la agredida por grupos criminales que terminaron tomando el poder. Ahora estamos hablando de las mafias y vamos a continuar tratando estos temas. ¿Por qué? Porque el Inter-American Institute for Democracy está creado para promover, para defender, para educar, para trabajar sobre los temas de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. Y las mafias son enemigos de la libertad, el crimen viola los derechos humanos, la criminalidad, el narcotráfico y las expresiones delictivas destrozan la democracia y además matan. Y en esto de matar tenemos el testimonio de una persona que trabajaba desde aquí, que explicaba sus denuncias desde aquí, Fernando Villavicencio, que fue asesinado cuando, en base a las denuncias a las mafias del Ecuador, a las mafias transnacionales, a las mafias organizadas desde los regímenes de Cuba y Venezuela, fue asesinado siendo candidato presidencial. Con esos riesgos, felicidades Hugo Machiavelli por esta lucha persistente y felicidades a la prensa y a la opinión pública argentina que logran hacer que el Poder Judicial funcione. Ojalá así suceda en estos temas pendientes.